Bueno, damos inicio a un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar desarrollando lo que sería la teoría científica. Entonces vamos a estar hablando de los diferentes conceptos que forman parte de un campo científico totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados para poder entender bien el panorama, poder entender bien el fenómeno, poder entender bien el concepto en sí de una situación que ocurre dentro de lo que sería el mercado o alguna anomalía que pueda ocurrir en una sociedad. Entonces, sin nada más que agregar, soy Isaac Creaga. Comenzamos este tema, teoría científica. Bueno, como vemos, la teoría científica es parte de un modelo de conceptos. Entonces, estos conceptos, estos marcos conceptuales forman parte de una observación pertinente, existente del investigador. Este investigador debe ir viendo las modificaciones que ocurrieron dentro de lo que sería el presente, lo que está viendo hoy y anteriormente cómo fue, el pasado. Entonces, hacer comparaciones entre lo que fue y lo que es hoy. Entonces, posteriormente, hacer una explicación lógica de de qué ocurre con la naturaleza misma del fenómeno. Entonces, de ahí partir a hacer una hipótesis de suposiciones estimadas en una observación, en una explicación racional, en un evento que está ocurriendo, que puede ser evaluable o falsable a medida que va trascendiendo la investigación. Esta investigación o este propósito, este motivo para poder investigar, hay motivos. La investigación forma parte de recolectar información, de recolectar datos, de hacer comparaciones, de hacer evaluaciones con respecto a una búsqueda de algún hecho en particular que está ocurriendo. Entonces, de respondernos del por qué ocurre. Y esto es una búsqueda científica orientada siempre a la comprensión de nuevos sucesos, de nuevos hechos, de hacer una prueba de ideas. Por eso es importante recolectar datos, analizar datos, interpretar esos datos de manera sistemática a modo de generar nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos implica definir y redefinir siempre los problemas. Dentro de un problema de investigación está el problema de investigación, está el objetivo general, el objetivo específico, la pregunta de investigación y la justificación misma. Entonces, por eso es importante definir bien el planteamiento del problema, porque cada parte dentro de lo que sería una tesis, ya sea de grado o de posgrado, define debemos definir bien el problema al cual vamos a estar investigando. De ahí se formó la hipótesis, se propone soluciones, se organiza la información, se selecciona, se deduce y posteriormente se hace una conclusión general. Esa conclusión se debe verificar bien, que sea consistente con la hipótesis y que vaya respondiendo lo que sería todo el objetivo del trabajo. ¿Para qué investigar? La investigación forma parte de la nueva evolución, forma parte de los nuevos cambios que ocurren dentro de la sociedad, del entorno, del mundo actual. Entonces, por eso es importante investigar. Es importante, o para qué es importante investigar, para hacer cambios buenos dentro del entorno. Entonces, forma parte de describir características de individuos, situaciones, de grupos, determinar siempre un grado de asociación entre un evento con otro y poner a prueba siempre la hipótesis que ponemos al inicio de toda investigación. Las características de la investigación, hay varias características como podemos observar. Está la controlada, está la rigurosa, está la sistemática, está la válida y verificable, está la empírica y posteriormente está la crítica. Cuando hablamos de controlada, ¿por qué controlada? Porque se evalúa de acuerdo a la hipótesis. Esa hipótesis busca siempre minimizar los efectos de los factores externos, de los factores incontrolables. Cuando hablamos de factores externos, hablamos de factores incontrolables. Esos factores incontrolables debemos tratar de minimizar lo menos posible para que no afecte a dicha investigación. Entonces, la rigurosa proviene de los procedimientos que vamos a estar utilizando durante todo el proceso. Entonces, esos procedimientos de investigación deben ser siempre concisos, deben ser relevantes, deben ser apropiados con la investigación, con el tema a investigar
y, como ya les comenté, deben ser justificados. Esa justificación forma parte de la sistematización o sistemática. La sistemática es una secuencia, son pasos que desarrollamos dentro de lo que sería un trabajo de investigación que debemos seguir. Es una secuencia que debemos de respetar para poder entender mejor el panorama, entender mejor el fenómeno y no dar pasos al azar. Entonces, gracias a la secuencia lógica, podemos realmente medir mejor dicho resultado y entender mejor dicho fenómeno. Debe ser válida y debe ser verificable. ¿Por qué debe ser válida? Debe ser concreto. Y se debe verificar si realmente se ajusta a las normas de la investigación, al campo de la investigación. Posteriormente está la empírica. ¿Qué es la empírica? Se evidencia de acuerdo a experiencias reales del propio investigador. Y está la crítica, que el investigador debe realizar ciertos procedimientos que se comparen, se puedan entender, se puedan interpretar y que a partir de ahí el resultado sea mucho más exacto. Una teoría científica son un conjunto de conceptos. Estos conceptos van variando con el tiempo, porque los fenómenos también van cambiando. El mundo va cambiando, la sociedad va cambiando, la globalización va cambiando. Entonces, por esa razón, las teorías científicas también se van modificando y se van ajustando a través del tiempo. Entonces, la teoría científica, un conjunto, obviamente, de conceptos, incluye fenómenos ya sea observables y no, se provee o se tiene en cuenta también propiedades cuantificables, medibles, números, leyes, reglas, relaciones. De estos conceptos tratamos de ajustar siempre datos empíricos, datos a través de la experiencia del investigador que puede estar disponible sobre ciertas observaciones. Esto también implica un principio ético por parte del investigador para explicar también dichos fenómenos ocurrentes. El uso de las teorías científicas son leyes avalibles, razonables, exactas. Esto habla, por ejemplo, Albert Einstein en el año 1905, según la teoría de la relatividad o la relatividad especial, que es prácticamente una ley que se conservó de la energía en el impulso, ¿verdad? Como lo han demostrado ciertos experimentos probables todos los días de cómo va acelerando, ¿verdad? Entonces, esa exactitud de ese experimento hasta hoy en día queda registrado. Entonces, para que vuelva a cambiarse dicha teoría, debe haber otra investigación que corrobore que está equivocada esa teoría. Entonces, por eso se debe ajustar a ciertos métodos, ciertas técnicas que el investigador debe tener en cuenta y considerar para alcanzar dicho objetivo y para conducir a un nuevo conocimiento, a una nueva experiencia. Ese sería un modo ordenado de proceder, un modo de hablar, de comportarse. Son elementos necesarios en la ciencia que debe demostrar siempre la validez objetiva de dicha investigación. Nunca debemos olvidarnos que el trabajo científico conduce siempre a resultados que deben ser confiables, válidos, precisos y no vagos. ¿Por qué? Porque se utilizan herramientas de medición, ¿verdad? Esas herramientas de medición ayudan a que sean realmente confiables con los resultados y no sean confusos y vagos a la hora de obtener un resultado. Entonces, estas técnicas son conjunto de acciones, ya sea empíricas y racionales, en un proceso de investigación. Ese proceso de investigación lo que trata de buscar siempre es la verdad a través de la técnica. Justamente eso habla Sócrates, la búsqueda de la verdad. Y lo que se busca dentro de la investigación científica es la búsqueda de la verdad de cada persona, la búsqueda de la verdad del propio investigador, de corroborar realmente de qué está ocurriendo y del por qué está ocurriendo. Y entonces tratar de buscar la verdad lógica. Entonces eso se busca y se encuentra a través de métodos y técnicas. Y hay una diferencia.
entre método y técnica. El método es el conjunto de pasos, de etapas que se debe cumplir durante una investigación, y la técnica, un conjunto de instrumentos que se utiliza dentro de la investigación. Ese método lógico se basa en un estudio histórico que manifiesta la lógica de la teoría, que trata de profundizar el conocimiento, que trata de profundizar el aprendizaje a través de una estructura, una secuencia que seguimos, y esto define prácticamente un conjunto de reglas y medios para volver a redescubrir la verdad, porque la verdad se va modificando, el tiempo va cambiando, el concepto va cambiando, el mundo va cambiando, entonces se trata posteriormente de redescubrir la verdad para poder entender mejor si realmente hubo un cambio en esa estructura, en ese tema o no. Por eso está lo que sería el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular. En cambio, el inductivo es totalmente lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner ejemplo, un motor. Desarmamos todo por parte, el motor de un auto, y lo particular sería saber cuáles son las piezas que hay dentro de ese motor. Esas piezas al unir es un motor completo, es lo general, pero al quitar las partes son la parte particular, son lo que forma parte de ese motor, o si no, no iba a ser un motor. Entonces, ir de lo general, conocer lo general a lo particular, las piezas de ese motor para unir ese motor, y eso sería lo general a lo particular y lo particular a lo general. O sea, de entender en sí cuáles son las piezas que forma ese motor, cuántas piezas tiene y por cómo funciona. Y también lo mismo ocurre con la investigación, lo mismo ocurre con un tema que estamos investigando. Y de entender todos los detalles de la investigación del tema. Por eso debemos analizar siempre la información. Hay que hacer una decodificación de cada dato que hallamos dentro del mercado. Dentro del documento plasmado, el especialista siempre debe procesar con el fin de recuperar datos, emitir informes, si es realmente útil o no, seleccionar esos informes, seleccionar esos datos, esas informaciones, tratar de quitar ideas resaltantes de esa investigación y posteriormente expresar determinados contenidos sin que haya una falla. Entonces, esa síntesis también forma parte del análisis de información, y esa síntesis es la combinación de un resultado de analizar todos los elementos claves de dicha investigación para extraer lo más importante. También hay una analogía. La analogía es una comparación entre objetos, entre conceptos, entre experiencias que justamente ya estuvimos hablando antes del inicio de este tutorial. Entonces, esta analogía establece prácticamente la secuencia y las diferencias contrastadas entre un concepto y otro, entre una variable con otra. La variable puede ser positiva o puede ser negativa. La variable puede tener cambios positivos dentro del mercado o cambios negativos. Se va ajustando, ¿verdad? Entonces, es también hipotético. Lo hipotético está basado, fundamentado en la hipótesis. La hipótesis son suposiciones que hace el investigador antes de iniciar una investigación y que después debe corroborar realmente el resultado si se ajusta a su hipótesis. Esa hipótesis forma parte de una investigación. La investigación experimental y no experimental, cuando hablamos de investigación experimental, es cuando hay condiciones rigurosas controladas dentro de una investigación. ¿Con el fin de qué? Con el fin de describir de qué modo o por qué causa o por qué se produce una situación en un acontecimiento. Esa sería la investigación experimental. Y cuando hablamos de investigación experimental, se tienen en cuenta conjuntos, elementos, constantes, variables que son manipuladas por el investigador. Y luego posteriormente tenemos la no experimental, que son las variables no manipuladas ni controladas. El investigador se limita a observar los hechos sin manipular nada.
cuando ocurre que deja que ocurra en un ambiente natural, entonces estos datos se obtienen de forma directa. La metodología depende de lo que sería la opción por parte del investigador antes de comenzar dicha investigación. Debe tener en cuenta cómo va a recolectar dicha información, la teoría, el método que se va a utilizar, la estructura que se va a utilizar, el problema que se quiere resolver con con esta investigación, con esta evaluación que se va a realizar, y brindar soluciones propuestas, verificables. Dentro de la característica del método científico debe ser siempre objetiva, debe ser sistemático, debe tener un orden, debe tener un propósito, debe tener un proceso circular a través de observaciones que se levantan, que tratan de hacer entender del por qué ocurre un problema, alguna duda que queremos corroborar. Por esa razón se plantean hipótesis, explicaciones tentativas, se diseñan experimentos, se generan nuevas ideas, observaciones, hechos. Esto puede ser corregible justamente porque puede venir una investigación que corrobore realmente algo más detallado. Entonces, esto a medida que va avanzando el tiempo, se puede obtener nuevos resultados y dejar a un lado la investigación anterior y poner en práctica la investigación nueva. Entonces, por eso puede ser corregible, se puede corregir ciertos resultados con el tiempo, ya que el mundo va cambiando, el fenómeno también se va ajustando al mundo real. Es verificable porque puede ser sometido a la utilización de cuestionarios. Entonces, esos cuestionarios pueden verificar si realmente estamos haciendo bien algo o si hay algún error, ¿verdad? No es rígido porque se puede ajustar, se puede cambiar, es flexible. Los objetivos de dicha investigación científica son imprescindibles, ya que indican prácticamente que se alcanzará dicho resultado, que se plantea un objetivo de investigación para determinar una meta que aspira al propio investigador. Por eso las cualidades de un buen objetivo son las siguientes: debe tener claridad, debe tener palabras coherentes, precisas, debe tener elementos básicos del problema que quiere solucionar, deben ser mesurables y observables. También debe seguir una secuencia, una estructura, un orden lógico o metodológico, y debe estar expresado a través de verbos, ¿verdad? Entonces, esto implica un trabajo totalmente medible, cuantificable, observable y exacto. Bueno, con esto vamos terminando el video tutorial de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal. Hoy estábamos tocando el tema de teoría científica. Soy Isaac Creaga y con esto vamos terminando este video. Muchas gracias.